Bueno, nos vamos a meter con la preocupación del planeta. Todos nos preocupamos por el planeta, ¿no? Pero Obviamente. hacemos poco y nada también, ¿no? Sí, me parece que hacemos poco y nada y además me parece que no tomamos conciencia de lo grave, ¿no? Y del futuro además. Sí, exactamente. Y sobre todo por todas las cosas que usamos, ¿no es cierto? Que inclusive no cuidamos. El año pasado veíamos con esto de la pandemia, de la cuarentena muy cerrada, y lo mostrábamos acá inclusive también, en el canal de la ciudad, que claro, en lugares donde antes no se veía de la manera que se veía, por ejemplo, había peces nadando tranquilamente. Claro. No había movimiento de barcos, de personas, ni tránsito. En Venecia fue curioso, ¿no? Ver eso. En Venecia, acá, inclusive en el Paraná, en muchos lugares donde se grababan justamente los cardúmenes yendo y viniendo de un lado hacia otro, inclusive muchos animales también. Pero bueno, la naturaleza también necesita espacio y no se lo estamos dando. Y la ONU ya dijo que estamos en un código rojo climático. Es una advertencia que está dando. Y vamos a hablar con nuestra compañera, con Thaís Gadea Lara. ¿Cómo te va, Thaís, tanto tiempo? ¿Cómo están, Javier? ¿Y cómo están ahí al equipo en la tarde? Así es, ¿no? Esta preocupación que desde ayer hubo por la publicación del reporte del IPCC, que es el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático, es decir, son científicos que se dedican a ciencia climática alrededor del mundo y que recopilan toda la información que hay sobre cambio climático. Lo que conocimos ayer fue uno de 3 reportes, el resto se van a presentar el próximo año, que justamente se enfocan en lo que son las bases físicas del cambio climático. Es decir, cuál es el estado del clima en el pasado, en el presente y en el futuro. ¿Y qué es lo que pudimos, digamos, lo principal que se puede decir? Te digo, el reporte son 3.900 páginas, todos venimos analizando primero lo que fue el resumen para los tomadores de decisión y me parece que acá lo más importante a tener en cuenta son 2 cosas respecto de que confirma y pone mucho más el énfasis que somos nosotros los seres humanos con nuestras actividades los que estamos generando en un 100%, ayer una científica climática en entrevista dice que a veces hablaba del 98, 99, no, en un 100% nosotros somos los responsables del calentamiento que se está generando en la atmósfera, en la Tierra, en la superficie terrestre y en los océanos. Entonces, a partir de eso, hay un montón de cuestiones que este calentamiento hace, un montón de cambios, ¿no?, que se generan en los sistemas climáticos, como por ejemplo, viste que venimos hablando mucho de eventos climáticos extremos. Bueno, el cambio climático está intensificando las sequías, las lluvias torrenciales y los extremos de olas de calor. Claro. Mira, yo estaba leyendo justamente parte del informe y habla de que la temperatura media mundial fue de 1,09 grados centígrados, más alta entre 2011 y 2020 que entre 1850 y 1900. ¿Sí? O sea, miren digamos, el siglo que estamos hablando, los siglos que estamos hablando. Los últimos 5 años fueron los más calurosos registrados desde 1850. La tasa reciente de aumento del nivel del mar casi se ha triplicado en comparación con 1901-1971 y la influencia humana es muy probablemente, el 90%, lo que decís vos, el principal impulsor del retroceso global de los glaciares desde la década de 1990 y la disminución del hielo marino antártico, o de la Antártida en este caso, ¿no? Sí, así es. Hoy nos encontramos en 1,1 grados centígrados, digamos, de mayor calentamiento respecto a lo que se considera la era preindustrial. Y acá es donde seguramente en las distintas portadas de los diarios ayer y hoy alrededor del mundo se hablaba de esta cifra que yo, Javier, ¿te acordás? Cuando estábamos juntos en los programas yo siempre te decía el grado y medio, te lo dije desde Madrid con la COP25. ¿Y por qué? Porque ese grado y medio, ¿sí?, cuando se alcance ese calentamiento, es el que ha dicho la ciencia que es el escenario, digamos, con efectos menos dramáticos en comparativa con un calentamiento de 2 o de 3 o 4 grados que hoy, digamos, incluso si todos los países cumplen con sus compromisos presentados hasta hoy, estaríamos en los 3 grados ubicándonos o más allá de eso. Entonces,
Lo que también evidencia en cuanto a los futuros posibles, ¿no? Porque había mucha apocalipsis o mucha catástrofe en algunos reportajes, ¿no? Desde ayer y desde hoy, y que la realidad es que si bien estamos en esta situación dramática, si bien incluso el reporte dice que hay ciertos cambios que son irreversibles desde el punto de vista de que van a perdurar, ¿no? por cientos y miles de años, y si querés ahora profundizo un poco en cuáles son esos cambios, pero la realidad es que lo que muestra también es que entre todos los escenarios futuros posibles analizados, todavía tenemos la chance de ir, la chance, diría, la obligatoriedad, ¿no? Moral de ir hacia este escenario del 1,5 grados. ¿Cómo se llega a limitar el calentamiento, a mantenernos durante el siglo en un calentamiento de 1,5 grados? Bueno, con cambios drásticos que tienen que empezar ya. Esta década, o sea, no la próxima, la de 2030, ya ahora esta década tiene que empezar con estos cambios drásticos en cuanto a la transición energética, salir, ¿no? de este sistema dependiente del petróleo, el carbón y gas, pasar a fuentes renovables, modificar las prácticas agrícolas y ganaderas para que eso permita reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y así limitar el calentamiento. ¿Eso es parte de los compromisos que adquirieron los países frente a la ONU? ¿O cuáles son esos compromisos los principales? Justo, está muy buena la pregunta porque es cabe recordar que el 1,5 grados justamente es una de las cifras que aparece en el Acuerdo de París, que fue el acuerdo al cual llegaron a consenso los países en 2015 y que hoy continúan negociando en cómo implementarlo. Exactamente, el acuerdo dice limitar por debajo de los 2 grados con esfuerzos al 1,5 grados. Pero como fue justamente también el IPCC el que demostró estas diferencias de un escenario más o menos dramático, es que la realidad es que hoy los compromisos se están poniendo en que hay que actuar en función de la ciencia y por lo tanto hay que ir hacia ese 1,5 grados. Lo importante tener en cuenta también es que este reporte lo que busca, o sea, se publica esta primera parte, ¿no? Ahora para generar un poco de presión hacia la reunión que viene en noviembre en Glasgow, que es la COP26, donde los países tienen que seguir avanzando en la implementación del acuerdo y en donde se espera que presenten también objetivos y metas más ambiciosas, ¿no? Para que este calentamiento este límite de calentamiento sea posible. Para llevarlo al llano, ¿no? Para el que entiende que estamos en un código rojo, pero quiere saber, bueno, a ver, ¿qué es lo que voy a ver y en cuánto tiempo? Si no se cambian las cosas, las maneras de hacer las cosas, ¿qué es lo que vamos a vivir? Por ejemplo, hay cosas que ya las estamos viviendo, porque pensemos que hoy ya estamos en una situación de calentamiento mayor a la que estábamos hace unos años. Y entonces te doy un ejemplo, vieron que el año pasado hubo muchos incendios en Argentina, en donde si bien puede ser o porque alguien no apagó bien un asado o intencionales para el avance de la frontera agropecuaria, la sequía intensificada por el cambio climático te genera, ¿no? una situación en que ante cualquiera tira un fósforo y ese incendio va a perdurar por más tiempo, se va a propagar y va a ser mucho más difícil de contenerlo. El otro ejemplo que también se analiza son las olas de calor. Las olas de calor están siendo cada vez más intensas, sus temperaturas elevadas cada vez son mayores y son más prolongadas y tienen mayor a mayor calentamiento, mayor la posibilidad de que se repitan. Piensen, si no lo que se vivió hace unos meses en Estados Unidos, en donde hubo lugares en donde pusieron centros de refrigeración. Algo así como que acá en la ciudad de Buenos Aires se ponga la rural como un centro en el cual nosotros vayamos para estar ahí mejor con aire acondicionado. Bueno, eso fue lo que pusieron en algunas localidades en los Estados Unidos, que evidentemente en términos de infraestructura no estaban preparadas, ¿no? para ese tipo de temperaturas. Entonces todo esto se va intensificando a medida que va aumentando. Y acá hay algo muy importante que marcan los científicos, que es que cada grado cuenta. Hay que entenderlo. Cada grado va a marcar una diferencia. Cada grado va a hacer que todas estas cosas que nosotros ya estamos viendo sean más intensas. Y por eso también ahí la otra parte importante no es solo reducir las emisiones con estos cambios anteriores que mencioné, sino también que se implementen políticas de adaptación. Porque aun si logramos limitar y llegar, ¿no? a ese escenario de 1,5 grados y mantenernos ahí, va a ser un escenario de calentamiento mayor y por lo tanto vamos a tener que igual adaptarnos, como ya hoy no se tienen que implementar políticas para adaptarnos mejor. Un ejemplo que hoy también mencioné en el canal a la mañana
cuando hablamos de medidas de adaptación, no debe haber sido la misma manera en la cual Alemania pudo responder en una ayuda económica a todas las familias afectadas por las inundaciones, a si eso le puede pasar a un país como Argentina, ¿no? En una situación de crisis económica o más difícil, en cómo puede dar respuesta a eso. Claro. Ahora, Thaís, a ver, yo te pregunto, porque ahora es en Glasgow la próxima reunión en noviembre, como vos decías. La Argentina también va a estar, ¿no? Presente, pues es invitada, ¿no? A ver, hasta ahora, Javi, teóricamente yo también tendría que... Voy a estar en noviembre en Glasgow. Vos seguro, Argentina no sé, pero si no está Thaís, no arranca la conferencia. No viajo. La última vez que hice cobertura, con vos hicimos cobertura en diciembre de 2019. ¿Sabes mi valija, lo que extraño viajar? La tengo ahí, la paseo por el departamento. Bueno. A dar una vuelta. Respondiendo a tu pregunta, hasta hoy Reino Unido, que en este caso preside la conferencia, hasta hoy se va a hacer en persona con participación de delegados, o sea, ahí entra la Argentina, con participación de la sociedad civil y con participación de los periodistas. Tener la vacuna no es una condición excluyente, pero teóricamente Reino Unido va a dar ayuda a aquellos países, a aquellas delegaciones sobre todo, que en sus países no estén pudiendo acceder a la vacunación. Ahora te digo que es un día a día en las noticias. Ayer, por ejemplo, dijeron que si estás vacunado, igual tenés que llegar y estar 5 días en un hotel en Londres, con lo cual ahí el presupuesto para muchos sería bastante. O sea, no quedó claro en si eso nos corresponde a nosotros pagarlo, si va a haber una ayuda de Reino Unido, si va a quedar a cargo de la Convención de Naciones Unidas. Entonces te digo que además también en una situación de pandemia todo puede cambiar, ¿no? De aquí a noviembre, en el peor escenario, puede empeorar la situación en Reino Unido y la conferencia se vuelve a postergar. Así que estamos yendo en el día a día, todo se viene encaminando para que sea, si me lo preguntás desde el punto de vista de la política climática, es necesario, y muchos pueden decir, bueno, ¿por qué no se hace online? La realidad es que es muy difícil que se pueda hacer online cuando son negociaciones, cuando son muchos los intereses que hay en juego. Yo te digo, te lo cuento desde mi trabajo. Hay algo que se llama el pasillo en estas conferencias. Y es que yo no puedo acceder a muchas de las reuniones a donde se está negociando país. Entonces yo estoy en el pasillo para después hablar con esas personas, a ver qué es lo que pasó y así llevarles la información a ustedes. Bueno, te digo, yo he cubierto el G20, y en el G20 vos accedías a las conferencias de prensa, pero en algún momento vos tenías, por ejemplo, había un cupo, no entraba más gente en ese lugar, la conferencia del primer ministro de Británica, qué sé yo, del presidente de Canadá, de todos, estaban todos. Pero te lo encontrabas en el pasillo. Y algunos, muy pocos, pero algunos paraban. Si veían a un periodista más o menos conocido, paraban. Entonces nosotros nos colábamos ahí al lado de los periodistas, por ejemplo, en el caso del Reino Unido. Lo paró una periodista, y yo estaba al lado y me quedé. Más, lo tengo grabado. Tengo todavía grabado porque pasó al lado, y uno queriendo preguntarle sobre las Malvinas, por supuesto, ¿no? Entre otras cosas. Pero te quiero decir, eso que dice Thaís, del tema de los pasillos, es lo fundamental. Es lo fundamental, porque en lo formal, viste, se dice lo diplomáticamente todo. Ahora, en los pasillos es el entre líneas, es la letra chica. Y eso también está bueno. Thaís, y con respecto... Y por eso, por eso, Javier, es importante la presencia, porque en un momento se dijo, bueno, que sea solo presencial para los delegados y nosotros a la distancia. Y la realidad es que es muy importante que esté la sociedad civil y la prensa para esto, para ir contando qué país está poniendo obstáculos en la negociación. Y las caras. Es importante y es para darle mayor transparencia al proceso, ¿no? Eso es importante. Y por eso también es importante que se ayude a los países en desarrollo a poder ir, porque si no, imagínate que una conferencia, ¿no?, con tantos intereses en juego, en donde haya mayoría de representación de los países desarrollados y los resultados no van a ser muy buenos para todo lo que es el hemisferio sur. Y la última, Thaís, a ver, ¿qué te preocupa de la Argentina? De lo que estás viendo de la Argentina respecto del cambio climático, porque se dice que se viene una sequía importante en el verano. Yo creo que, hay que estar preparado para eso. Hay proyecciones respecto de cómo el cambio climático va a impactar en la Argentina. Creo que tratamos de hacerlo acá en el canal, de llevar información a la gente. Hay que empezar a relacionarnos más
estas cosas. Y no, te diría que lo que más me preocupa es que todavía no veo que en ciertas personas que están en el lugar de tomadores de decisión, que comprendan, digamos, la urgencia y la responsabilidad y posibilidad que tienen estando en esos lugares, ¿no? También de promover estos cambios. Me parece que eso es como lo más grave, o lo que más me preocupa, ¿no? Que no, por ejemplo, ahora con las elecciones, o sea, siempre se está pensando en términos de elecciones y la realidad es que estos son decisiones que se tienen que tomar hoy y cuyos cambios van a haber a largo plazo, ¿no? Entonces, me parece que nada, esa es mi mayor preocupación. O sea, las personas que están en lugares de toma de decisión tienen ahí una obligación y una posibilidad, ¿no? de promover todos estos cambios. Tal cual. Bueno, Thaís, seguiremos hablando, por supuesto, encaminados hacia tu viaje a Glasgow. Vos me traes suerte para los viajes, Javi, así que sí, de acá a noviembre hablamos. Vamos a seguir hablando para confirmar el vuelo. Vuelo de ida y de vuelta, ¿eh? Sí. Ida y vuelta, ¿eh? Claro, muy bien, muy bien. Te queremos de vuelta acá, obviamente. Algo, sí. No, mira, me dice la producción que trae alfajores. Yo quiero decirle algo. Thaís es una de las pocas personas en este canal que cuando viaja, y mira que se va al exterior. Regalos. Eso es euros, ni siquiera es dólares. Es euros. Nos trae chocolatitos. Ay, qué rico. No los chocolatitos, eso que vos pasás del free shop y decís, No. estos porquerías les voy a traer esto. Ya está. Pensados. No. Pensados, ricos, diseñados. Qué lindo. No, es una genia. Orgánicos. Siempre además, llevo chocolate orgánicos y una cosa, no le llevo únicamente al conductor. No solo llevo a todos, a que digan los que están ahí atrás en cámara, alguno debe haber probado de los chocolates. Sí, exactamente, tal cual, por eso. Bueno, Thaís, te mandamos un beso enorme, ¿eh? Gracias. Bueno, muchas gracias, un placer de nuevo. Hasta luego. Thaís Gadea Lara, nuestra compañera, una de las mejores especialistas justamente en estos temas científicos, fundamentalmente de toda la República Argentina, además que ella va a los lugares, inclusive también en estas conferencias que le decimos. Un lujo tenerla acá en el canal también de la ciudad. Bueno, ¿nos vamos a la pausa? Dale, ya volvemos. No te vayas.